Bueno, estamos iniciando la charla virtual sobre la pedagogía en tiempos de pandemia, organizada desde el Instituto ISEPSI en un nuevo proyecto Creando, con la idea de vincular el pensamiento de forma federal entre las provincias para pensar la Argentina. Les quiero agradecer por su participación a Graciela Gachi Ramundo y a Josefina Morelo. Graciela es trabajadora de la educación, se desempeñó en diversos niveles y modalidades de educación formal y de educación popular. Es referente sindical de SUTEBA y de la CTA de la región Mar y Sierras. Josefina es directora del área de educación del Instituto ISEPSI de la provincia de Salta, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en políticas sociales, profesora de Jardín de Infantes y docente en la Universidad Nacional y Católica de Salta. Bien, muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, pensaba en la cuestión del aislamiento por la pandemia, que produjo muchos cambios en la sociedad. ¿De qué manera piensan que afectó a la educación? Hola, buenas tardes, un gusto, Gachi. Me parece que es interesante poder encontrarnos y habilitar espacios para repensar la educación en estos momentos de pandemia, como vos decías, Ana. Creo que la sociedad ha sido atravesada, nos ha atravesado esta situación extraordinaria que es la pandemia, una situación mundial. Las sociedades se han modificado y en esto la educación como una institución social ha sido interpelada de muchas maneras, ¿no? Fundamentalmente lo que creo que ha cambiado en este momento es el territorio donde estábamos acostumbrados a transitar los procesos educativos. Nos ha cambiado los tiempos, nos ha cambiado el territorio y nos ha cambiado también los agrupamientos. Nosotros venimos de un lugar donde conocemos dónde está la escuela, ¿no? Una escuela que tiene un espacio material y sabemos cuáles son los tiempos de la escuela. Entonces creo que estamos en este momento atravesados por muchísimos cambios, pero sobre todo cambios que tienen que ver con el funcionamiento de lo que es el proceso educativo tal cual como nosotros lo conocemos. Y este cambio ha manifestado en problemas que ya tenía, ¿no? La educación, que ya venía trayendo el sistema educativo anteriormente y que los ha visibilizado de una manera fundamental, ¿no? Entonces creo que bueno, esto es lo que vos decías, se ha visto interpelada con grandes cambios, ¿no? Sí, coincido, Josefina. La verdad que nosotros decimos siempre que la educación es un encuentro y ese encuentro se produce en un cara a cara, en un gesto, en una mirada, en un abrazo, en esa contención que también muchas veces nosotros decimos los trabajadores de la educación cómo sostenemos esa escuela desde el afecto, ¿no? Desde lo que significa el encuentro con el otro y el de construir esos aprendizajes con el otro y no en soledad. Me parece que esto tiene que ver algo que ha afectado mucho a lo que es la educación y la sociedad en general, tiene que ver con esto, con el encuentro, con encontrarnos y bueno, lo que tenemos eso de abrazarnos, los olores, los calores, ese abrazo y bueno,
Me parece que esto es lo que ha cambiado mucho en la pandemia, ¿no? Nos vemos a veces en las colas de alguna salida que podemos hacer, que está permitida, y bueno, nos cuesta mucho darnos con el codito, bueno, y esto sucede mucho también en el encuentro, que uno ve que tanto maestro, trabajador de la educación como alumnos, por ahí como una cosa de extrañamiento, de estar perdido, ¿no? Bien, mencionaban cambios que ponen de manifiesto, decía Josefina, que visibilizan problemas previos en la escuela, y Gachi nos hablaba de la importancia del encuentro, ¿no? Del cara a cara y cómo se extraña y sentirse extraños. Entonces, les pregunto, ¿qué implican los procesos de enseñanza y de aprendizaje? ¿Es posible realizarlos en un ámbito distinto al de la escuela y sin la presencia física justamente de los cuerpos? Bueno, hoy pensaba en estas cuestiones de qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos pasa a los educadores, a las educadoras y a los estudiantes, ¿no? Me parece que no todo el sistema educativo es homogéneo, no todos los niveles no son iguales. Creo que el nivel inicial es uno de esos niveles que está quedando afuera de esto porque la tecnología y el uso, ¿no? de determinados dispositivos no están preparados para los niños. Es más, los pediatras aconsejan que no sean mucho tiempo utilizados por los niños. Entonces me parece que a lo que estamos asistiendo es a un proceso como si fuera un éxodo, ¿no? Me daba esa sensación de migrar todo lo que nosotros teníamos trayendo, todo lo que nosotros conocíamos, todas nuestras prácticas, nuestras formas de enseñar, los dispositivos y la tecnología que ya estábamos utilizando. Es como que de un día para el otro tuvimos que dejar ese territorio que nosotros ya conocíamos, que nos sentíamos cómodos, ese lugar tan importante que es la escuela, donde no solamente, como bien decía Gachi, que es esa escuela donde se transmiten contenidos, ese es el lugar del encuentro con el otro, de la diversidad cultural, es el encuentro con los adultos y los amigos que no son los de la casa. No, bueno, todo esto que implica la escuela y que va mucho más allá de ese lugar donde el conocimiento es lo fundamental. Me parece que esto es lo que de un día para el otro hemos dejado y hemos tenido que aprender, reaprender nuevas formas, a ir a un territorio que no sabemos muy bien cuál es, si es uno o no, con dispositivos diferentes, con formas diferentes, estamos buscando ese encuentro de alguna manera, porque eso es lo que nosotros como docentes traemos, formas de encontrarnos con el otro, pero en una presencialidad. Entonces, de repente, en este nuevo territorio nos falta eso, ¿no? De poder ver al otro y conocer qué le está pasando al otro, que es cómo se va construyendo la enseñanza, ¿no? Y el aprendizaje. Entonces, me parece que este nuevo territorio donde nosotros estamos nos resulta bastante incierto. Creo además que en este tiempo que ya llevamos de aislamiento social y que la escuela se ha cerrado para nosotros de alguna manera, no somos los mismos en la primera semana, en los primeros 15 días, que fue muy estresante, a cómo lo empezamos a vivir ahora, ¿no? Con un gran esfuerzo de las y los docentes, ¿no? Creo que fue mirar a los docentes que se pusieron la educación, ¿no? Para poder llevar adelante este encuentro con el otro. Entonces creo que es incierto porque es un territorio que no lo conocemos todos y que ha puesto de manifiesto determinadas brechas, ¿no? Que ya existían esas desigualdades, pero en este momento se visibilizan aún más. Y no tiene que ver solamente con el uso de determinados dispositivos. Si tenemos conectividad, tenemos internet o tenemos computadora o tenemos celulares. Tiene que ver con algo que va más allá de eso, ¿no? Tiene que ver con la casa, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el lugar de la escuela ahora, ¿no? Entonces me parece que es muy complejo trabajar estos procesos de enseñanza y aprendizaje en este tiempo de pandemia.
Sí, es cierto, ¿no? Yo veía muchas experiencias de docentes trabajando, cosas asombrosas, ¿no? Veía, por ejemplo, una profesora que le decía a sus alumnos, me pareció re lindo, bueno, chicos, bánquenme que estoy aprendiendo el uso de la tecnología, ¿no? Después otras profesoras que veían la dificultad de conectarse con sus alumnas y alumnos y entonces decían, bueno, usamos también el WhatsApp, bueno, uso el mail, bueno, también buscando distintos dispositivos. Y también esa cuestión de decir, por ejemplo, acá funciona un centro de formación profesional que tiene mucha práctica y profesores que decían, ¿cómo voy a enseñar tal cuestión, ¿no? Electricidad, a coser, determinadas cuestiones? Y hace poco pasaba por la casa a buscar unas cuestiones de asistencia, unas donaciones por la casa de una compañera y estaba su hija en la clase de destreza y bueno, verlo así como estamos nosotros, una profesora, claro, con 10 alumnas, viendo cómo hacían la vertical, bueno, todas esas cosas que hacen los chicos en destreza y corrigiéndole a cada uno, ¿no? Entonces, pienso que la pregunta si la educación puede darse fuera de la escuela, sí, de hecho se da en la familia, se da en un club, nosotros decimos lo que es la ciudad educadora, no todas las cuestiones que van educando y demás. Ahora, cuando nosotros hablamos de educación para ser mejores, para ser protagonistas, para modificar el mundo, para transformarlo, se da con el otro. Y bueno, hay un espacio donde se aplican políticas educativas que tienen que ver con esta cuestión de federalismo, por un lado, y por otro lado, de tener unos conocimientos mínimos que digamos, comunes para todos. Yo creo que lo presencial, el contacto con el otro es irreemplazable. Puede haber muchos cursos vía online que uno ve, tutoriales, muchísimas cosas, pero nosotros queremos una comunicación o una educación, como dijera Paulo Freire, para ser más, no para tener más conocimiento o menos conocimiento. Y eso se aprende con el otro. Entonces a mí me parece irreemplazable la figura del trabajador de la educación. Coincido con Josefina porque es cierto que según las modalidades es distinto jardín como es distinto secundaria y lo que es superior también. Y también, aparte de eso, lo que hay que tener en claro que un docente, por ejemplo en secundaria o en superior, tiene muchos cursos. Lo que se ha visto es un agotamiento terrible del teletrabajo, del trabajo desde la casa con los medios tecnológicos, porque por esta cuestión de que es necesario tener muchas horas para tener un sueldo, y por otro lado lo que nosotros llamamos el docente taxi, ¿no? Que va de una escuela a la otra, y falta ese arraigo o ese conocimiento de la institución y de sus propios alumnos. Bien, sí. Ahí pensaba que se pone de manifiesto justamente la heterogeneidad propia de la sociedad en que vivimos y algunos conceptos, voy tomando de lo que comentaban ambas. Por un lado, esta idea de reaprender, ¿sí? De reaprender y de aprender, sobre todo desde el rol docente, ¿sí? Que siempre es un proceso de aprendizaje también relacionado a la enseñanza y que es una búsqueda ante un panorama incierto. Y me queda la duda en esto de que hace falta el otro, la otra persona. ¿Qué pasa con los vínculos? Pensaba, porque hay dificultades, lo llevamos a las diversas experiencias que existen en cuanto a la conectividad, decíamos, y a la formación para el uso de lo digital. Pero además de eso, ¿qué pasa con la vinculación entre las personas?
Es como que la escuela en cualquier nivel te da la posibilidad de encontrarte con un otro y de empezar a generar otros vínculos, ¿no? Por fuera de la familia, por fuera por fuera de la casa, ¿no? Con alguien que no es solamente tu hermano o los adultos de la familia. Esa es la posibilidad que te da es la función social, ¿no? La escuela como un lugar también de socialización, del encuentro con el otro, pero donde aparece un entramado social. Entonces, eso es el territorio escuela, ¿no? Y lo que significa la presencialidad. El poder charlar con el otro, el poder contar mis cosas, el poder encontrarme con un otro que es diferente y que me complementa, las bromas, los juegos, los amigos, eso es lo que te da la presencialidad. Entonces me parece que esa posibilidad de poder salir de tu casa para un encuentro con otros pares, con otros adultos que no son los de tu familia, es lo que nos estamos perdiendo, ¿no? A mí me parece muy importante lo que decía Gachi recién, porque pensaba que en este momento también aparecen voces con más fuerza, que siempre estuvieron, pero aparecen con más fuerza, esas voces que plantean que la escuela puede ser reemplazada de alguna manera y que el docente puede ser reemplazado por la virtualidad. A mí me parece que en este momento se está poniendo de manifiesto y que la sociedad también se está dando cuenta que los docentes cumplimos una función y un rol importante, que la escuela cumple ese rol importante. No es porque yo sea docente, no es que considero que no somos necesarios. No, a lo mejor lo que hay que pensar es una otra escuela, ¿no? Una escuela que dé otras respuestas, a lo mejor ver cuáles eran los problemas que tenemos como educación, cómo salvamos esos problemas. Tonucci hace poco decía que esta posibilidad de la pandemia nos está abriendo el pensar una educación a futuro, como que nos está desafiando este tiempo para pensar otra educación. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que nos pongamos en situación. No hay una escuela antes de la pandemia que era perfecta, sino que era una escuela que tenía problemas, un sistema educativo con problemas, con desigualdades, desarticulado, problemas curriculares, pero es el que teníamos y es importante poder dar respuestas y soluciones a ese sistema educativo. Ahora se han manifestado todos esos problemas, ¿no? Pero considero, bueno, que el docente en la escuela, los estudiantes, el vínculo que se establece, como vos decías, Manu, recién, eso no se puede reemplazar por el territorio de la virtualidad, por ningún otro dispositivo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la escuela tiene mucha vida todavía, ¿no? Y mucho para pensar, ¿no? Y nuevas respuestas que pensar. Lo importante es que en este momento nos hemos empezado a preguntar y a ver algunas, volver a visualizar algunas cuestiones de la educación. Pero es importante que nos preguntemos. Este tiempo de pandemia también fue un tiempo de preguntas, de abrir preguntas, y bueno, después veremos cómo vamos funcionando, ¿no? Pero bueno, hay nuevas discusiones en torno a la educación, esta educación a distancia, es posible, a ver, a mí me parece importante, gracias a la conectividad, hoy yo puedo conocer la Gachi. Si no estaríamos en esta situación, no la conocería. Entonces, es importante en la medida que sume, digamos, ¿no? Igual que a vos, Manu, es importante el encuentro que se produce en este momento, porque tenemos la posibilidad de la conexión, internet y demás, pero esto no estaría reemplazando un encuentro no presencial. Tiene sus ventajas seguramente, pero no es una cosa la otra. Me parece que por ahí tendríamos que pensarlo, ¿no? Sí, la verdad que yo también pensaba el peligro de estas opciones que aparecen, como que ahora, qué interesante esto, ves cómo se puede reemplazar. Esta experiencia fue muy buena, la de mi hijo en tal o cual escuela, desde casa, sin necesidad de salir, bueno, pudo tener su ritmo, etcétera, etcétera, que son algunas cuestiones que dan la base para una mercantilización de la educación,
para proyectos que ya los vimos durante décadas. Yo creo que la década del 90 fue un espectáculo de muestras del Banco Mundial, del BID, dando recomendaciones acerca de cómo debía ser la educación. Recuerdan esos lineamientos que decían inclusive de alumnos tutores que podían enseñar, hacer a la vez de docentes, bueno, etcétera. Hubo muchos lugares por donde se quiso meter la mercantilización de la educación. Y bueno, de esto nosotros acá por lo menos estamos acordando en principio que no hay lugar para esto, que esta no sería una buena salida. En realidad también hay otra cuestión que yo veo que fue buena, que tiene que ver con que el docente, el trabajador de la educación, aquellos que somos medios reacios a la cuestión tecnológica, en la cual me incluyo, tuvimos que aprender de repente el mundo maravilloso y las múltiples posibilidades que permite la tecnología. No tenemos por qué ser enemigos, porque tampoco quiere decir que nos van a reemplazar ni nada, sino que también creo que muchos docentes les ha pasado esto de sorprenderse por la capacidad, la cuestión de la tecnología en cuanto a la comunicación. Y por otro lado, otra cuestión que yo vi es los papás. Las mamás, los padres, cómo han visto el trabajo del docente también. Bueno, todos nos habrá pasado que escuchamos, ay, cuánta tarea, cuántas cosas que le están dando a mi hijo, yo no sé, y cómo se enseña esto, porque yo lo sé hacer, pero bueno, este es el discurso, digamos, de la casa, lo sé hacer, pero no lo sé explicar. O por ejemplo, yo no logro que se quede sentado haciendo esta tarea, no interpreta la consigna. También pienso que esto, bueno, trae también el aprendizaje de la comunidad educativa de lo que significa ir a la escuela y este trabajo del docente. Y para mí, la escuela, en muchos momentos, en los momentos más difíciles, ha sido referente de la comunidad educativa. Donde está la escuela, nosotros decimos, está la patria. Porque la escuela es netamente donde se construye esta cuestión también de igualación, de igualdad social, donde está aquel que sabe más con el que sabe menos y puede compartir una mesa de trabajo y construir juntos un aprendizaje y, bueno, llegar cada uno al punto que pueda, interpelarse entre el otro, unos a otros, y, bueno, construir esto que llamamos el aprendizaje social, lo que vos decías, Josefina, ¿no? En la casa también hay situaciones buenas, situaciones malas, igual que en la escuela. Y esto que sucede, es tan bueno eso que sucede en la escuela, donde nos encontramos con esto que vos decías, con la diversidad, con el pensamiento distinto, con las múltiples cuestiones y personalidades, formas, historias de vida. Bueno, eso que la escuela es. Hoy la escuela, acá en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, puedo decir, está haciendo un sustento, un lugar donde se le da ese servicio alimentario. Acá se da un desayuno o una merienda reforzada o bien lo que se llama el servicio alimentario escolar, algunas almuerzos y demás. Esto acá en la provincia se junta ahora todo lo de los 5 días y una vez por semana o si no una vez cada 15 días, se le da a cada alumno, a todos, se universalizó para todos los alumnos, se les da una bolsa con lo que hubieran consumido en esos días. Y bueno, se ve cómo va la familia a recibir esa comida, la necesidad que hay en el barrio, muchas comunidades educativas, donde, por ejemplo, en algunas escuelas los papás han firmado diciendo que eso no lo necesita su hijo y que lo donan.
y lo donan para otra escuela del distrito, que por ahí en vez de necesitarlo 100 chicos, ahora lo necesitan 200, ¿no? Entonces también se está dando esta cuestión de la solidaridad entre la comunidad educativa y entre las distintas escuelas. Así es. Bien, pensaba justamente en la importancia del trabajo docente, cómo se ha revalorizado, ¿no? Y cómo se está resignificando la escuela. Justamente lo que estamos conversando es como una puesta en valor de la educación y este proceso sobre el que estamos charlando. Y como para ir cerrando este encuentro, quería en ese punto que justamente desarrolló Graciela, particularizar un poco y si ven diferencias entre distintos contextos. Muy importante me pareció el ejemplo de solidaridad, de las familias, qué ocurre por ejemplo en Salta con respecto a la continuidad pedagógica. Bueno, a ver, la cuestión de los diferentes contextos se van dando desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Nosotros tenemos, justamente, si vamos a ver, me parece importante lo que tomaba recién como ejemplo en Gachi, sobre la mercantilización de la educación, sobre lo que fueron los 90, la Ley Federal de Educación, ¿no? Cómo estuvo actuando en el sistema educativo. Nosotros lo que vimos es que los diferentes contextos, las diferentes provincias o regiones no están en un igual nivel educativo, ¿no? Nosotros tenemos determinadas desigualdades en educación y en Salta pasa lo mismo en la provincia. Las modalidades del sistema educativo se van produciendo de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, pensaba en los distintos contextos, ¿no? En un contexto, por ejemplo, de privación de libertad. La escuela en las cárceles. ¿Qué sucede en este momento? Es un derecho la educación. Entonces, si nosotros pensamos y hacemos una bandera de la educación como derecho y del derecho a la educación, creo que en este momento donde las propuestas educativas son diversas, lo que se está poniendo lo que se está cuestionando y se comienza a preguntar es si la educación es un derecho para todos. Tenemos diferentes realidades, ¿no? No todas las casas tienen internet, tienen la posibilidad de estar conectados, no todos los chicos tienen dispositivos para poder utilizar una computadora o un celular. En la mayoría de las casas lo que hay es un celular, ¿no? Entonces, y sabemos lo difícil que es hacer una tarea escolar o estudiar un PDF que uno puede llegar a leer desde un celular. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, no todos tenemos el acceso a los dispositivos y a Internet, que en este momento, donde esto, ¿no? Del territorio de la virtualidad, donde se desarrolla la mayor parte de la educación, estar conectados o tener estos dispositivos es importante. Y por otro lado, las familias no todas tienen un mismo capital social y educativo que permita hacer un acompañamiento a las tareas escolares, ¿no? De esos chicos o de los jóvenes. ¿En qué sentido? Nosotros vemos que los censos nos hablan de los climas educativos, la terminalidad, las trayectorias educativas de los familiares. No todas las familias cuentan con un ambiente alfabetizador que le permita estimular a los chicos en lo que son las tareas escolares o un acompañamiento de la escolaridad. Entonces creo que ahí se va produciendo las desigualdades en los contextos, ¿no? En los contextos diferentes. No solamente en los diferentes niveles educativos, y un docente, como bien decía Gachi, esto porque estoy hablando por ahí de las familias, pero un docente que trabaja en un secundario, en un jardín, en los diferentes niveles también, ¿no? Tiene que contar con determinada conectividad, fijarse qué es lo que pasa en las casas con las familias de estos chicos, qué posibilidades tienen de este acompañamiento o no en lo escolar. Entonces creo que esto es lo que ha manifestado esta pandemia en la educación,
una multiplicidad de desigualdades, ¿no?, que son las que nos ha empezado a interpelar. No solamente uno habla de la conectividad de las familias, pero lo mismo sucede con los docentes. No todos los docentes tienen posibilidad de tener una computadora disponible para poder hacer su trabajo. Los materiales de estudio, los materiales que utiliza, a veces quedaron en el colegio, quedaron en su lugar de trabajo y en la casa tiene otros. Entonces, me parece que es compleja la situación y ha visibilizado una serie de desigualdades, ¿no? Las ha puesto en manifiesto, que ya existían, porque el tema de que no todos accedemos a Internet es así, pero en un momento donde la conectividad es de alguna manera lo que me permite estar vinculado a esa escuela, no tener la conectividad es por fuera de la escuela. Entonces ahí sí, la escuela no se cerró solamente en el territorio espacial, sino que se cerró a mucha población, ¿no? En Salta, por ejemplo, eso es lo que sucede, y si yo me voy al interior de Salta, bueno, nosotros tenemos muchas comunidades originarias, ¿no?, donde la escuela es el lugar de encuentro de esa comunidad. Entonces que esté cerrada la escuela en una comunidad originaria es muy importante. Así que bueno, eso es lo que está quedando de vivir. Sí. Perdón, no, totalmente de acuerdo, Josefina. La verdad que esto ha destapado para muchos, no para los trabajadores de la educación, porque estamos en el territorio y vemos lo que pasa, pero muchos, como se destapó un velo, hay diferencias. Sí, hay mucha desigualdad en cuanto a la conexión, a la conectividad en cada casa, a los dispositivos. Por ahí, inclusive nosotros acá en Provincia de Buenos Aires recibido casos que hay docentes que, bueno, tienen su computadora y tiene 2 chicos en edad escolar o sea, con 2 computadoras y 3 a la vez. Bueno, toda esta cuestión que realmente indigna cuando uno se entera que el gobierno anterior dejó tantas netbooks sin entregar. Y también, por otro lado, el pedido de que ya tendría que estar la liberación de los datos para las actividades escolares, que estamos pidiendo que se libere. Si bien hay plataformas en cuanto al gobierno en la provincia de Buenos Aires, la plataforma que han liberado, hay plataformas libres para poder utilizar, pero es necesario la liberación de los datos, tanto, bueno, en la cuestión también. Muchos chicos, como decís vos, están haciendo sus tareas en un aparato que es un celular, con lo que esto significa, y también con pocos datos. Entonces hay dificultad para bajar el material, etcétera. También lo que yo creo que hay que garantizar esa continuidad pedagógica de la manera que se pueda, garantizar desde ya que va a ser difícil, pero ese estar en contacto, ¿no? Una compañera me contaba que no pudo conocer a sus alumnos porque las clases empezaban después y había un chico que no se conectaba. Bueno, la cuestión que le manda un mensaje por WhatsApp, él trabajaba todo el día porque ahora el papá había perdido su trabajo, bueno, una serie de complicaciones. Y bueno, ahora vendía huevos y le dice, dale, vení, pasá por casa, traelo, yo los compro. Y dice, bueno, pude conocer a mi alumno, ¿no? Digo, esta relación con la comunidad, con el otro, y estas cuestiones que por ahí te permitís, por un lado, cosas sueltas, ¿no? Pero como tenemos que seguir insistiendo para que haya netbook para todos, para que haya, los que vinieron ganando tanto en este último tiempo, que tienen que ver con las empresas de comunicación, con la telefonía celular, los cables, bueno, todo eso que hay. Me parece que es el momento también de mostrar ese gesto ante esta situación tan difícil y tan
así como que implosionó, ¿no? Como que nos cayó de la pandemia. Y bueno, sabemos que el aislamiento es la forma de cuidarnos hasta que no haya vacunas, hasta que no haya remedio, es ese. Y bueno, priorizar la vida, ver cómo se puede también de alguna manera empezar a arreglar ese trabajo, el trabajo docente en este momento de pandemia, en una situación distinta. Y también recordar, porque los trabajadores de la educación que trabajamos en las escuelas públicas, de alguna manera somos las manos del Estado que llega al territorio. Acá en provincia de Buenos Aires se ha tratado como de, bueno, esto que te contaba de la comida, trámites del ANSES, un asesoramiento para entrar al ingreso de emergencia, al IFE, familiar de emergencia. Digamos, esta cuestión es muy desigual, coincido, Josefina, con eso que vos decías recién, que ha demostrado la desigualdad con mucha crudeza, con muchísima crudeza. Y bueno, me parece que todos, y especialmente los gobiernos nacional y provincial y también locales, acá hay escuelas municipales en mi ciudad, que bueno, todos me parece que tenemos que articular, estar juntos en ponerle lo mejor de nosotros para salir adelante de esta situación que es excepcional y que por supuesto me parece que es acá donde la creatividad del trabajador de la educación, ¿no? Poder seleccionar qué es lo importante de aquello que no lo es, ¿no? Bajar esas presiones de burocracia, de hasta dónde hay que llegar. Es un año que está siendo muy difícil, ya estamos casi en la mitad del año y bueno, esta es me parece que lo que todos tenemos que tratar de buscar un sistema educativo que esté integrado y a la vez que tenga en cuenta estas diferencias. Bueno, totalmente, así es. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, Graciela, muchas gracias y seguimos en la construcción de una educación pública y popular.